No hay que conocerme mucho para saber que los caballos diagonales son una inspiración, un sueño y una meta para mí. Por más de 25 años he hecho lo posible por fomentar la trocha pura, la trocha y el galope y el trote y el galope en Estados Unidos. Entre traducir el libro del difunto don Jaime Mejía, ser parte de la junta directiva de la Asociación de Trocha y Trote de América, ATA, hacer presentaciones en la Feria Agrícola de Miami-Dade County, ganar títulos en los tres andares diagonales y hasta sacar algunas crías, puedo decir que he aprendido mucho y cada día veo cuánto falta por aprender. Por eso decidí compartir mi camino de aprendizaje con el gremio, para que juntos podamos ayudar a crecer la caballada de diagonales en el mundo entero como debe ser, con conocimiento y responsabilidad. Acompáñenme en este viaje para aprender sobre diagonales. Con respeto, Maritza Martínez. Jaime Taborda, bienvenido de nuevo a Perfiles del Paso Fino. Muchísimas gracias, señora Maritza. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en un espacio tan especial, tan importante y de tanta visibilidad como es su marca. Gracias, pues para nosotros es un honor tenerlo de nuevo, porque usted sabe que uno de los enfoques mayores de nosotros es la educación. Entonces, tuvimos la serie educacional con usted antes sobre la etología equina. Entonces, quisiera que por favor le recordara un poco a la audiencia su experiencia laboral y más o menos qué es la etología antes de empezar el tema nuevo. Claro que sí. Pero mi nombre es Jaime Taborda, yo soy docente de etología y bienestar equino. Me dedico a la investigación de caballos y aplico los resultados de mis investigaciones a lo que es la docencia, el entrenamiento constante de personas para prepararlas junto al caballo en bases etológicas. La etología es una rama de la biología que se encarga del entendimiento conductual de los animales en medios naturales o salvajes. Para el caso de la etología equina, se encarga entonces del comportamiento natural de los equinos, para poder hacer comparativos de cómo es un medio natural y qué deben hacer y qué puede llegar a ser distinto, anormal o no frecuente cuando ya están en manejo humano y en confinamiento. Entonces la etología es una herramienta fundamental dentro de los manejos con caballos para poder, primero, no generar ningún trauma en el caballo conociéndolos a ellos y segundo, tratando de que si llegase a presentar algún problema de comportamiento, pues podamos atenderlo desde la etología misma. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces en esta ocasión vamos a hablar de eso mismo en relación a los caballos diagonales. En Estados Unidos se lleva promocionando la modalidad la trocha pura, trocha y galope y trote y galope, pero recientemente han tenido una acogida gigante, tanto que primero, hace un par de años se incluyeron en el reglamento de competencias, pero también hace más o menos mes y medio incluyeron clases de dueños en esas mismas modalidades, que en este país es algo muy importante. Aparte, se ha visto el crecimiento en la participación tanto en las pistas como en el interés de la gente por probar estos animales, comprarlos y criarlos. Y para mí es un tema muy sensible, la responsabilidad cuando uno adquiere un caballo y más aún cuando uno lo cría. Entonces, me estoy dando a la tarea de informar lo que más puedo sobre la diferencia de estos caballos al caballo de raza de paso fino, de paso lateral de cuatro tiempos. Entonces, le pido que usted nos dé, por favor, una introducción, una explicación de cada modalidad y explíquenos cómo se diferencia. Quiero agradecerle en primera medida por la oportunidad y quiero también decir que para nosotros es un honor y una oportunidad para nuestro gremio de que en los Estados Unidos se esté valorando el caballo diagonal, el criollo colombiano diagonal, para tenerlo en cuenta dentro de las competencias, la diversión, sea deporte, labor, exhibición o lo que sea que vayan a tener el caballo. Mi trabajo en la etología se dedica a través de lo que tiene que ver no solo con comportamiento, sino también lo que tiene que ver con la correlación morfológico-conductual del caballo. En 19 años de investigación he logrado medir más de 6.000 animales. En cada medida he logrado 64 datos por individuo, 45 correlaciones y 2.880 posibilidades de cuerpo. Hoy, gracias a Dios,
podemos separar no solo que la conformación del caballo criollo colombiano tiene unas características propias para poderlo definir, no solo como raza, sino además como sexo, porque hay diferencias entre macho y hembra, sino que también hoy podemos definir la morfometría de lo que significa un criollo colombiano en diagonal y un criollo colombiano en lateral. Hemos encontrado diferencias. La conformación de un caballo criollo colombiano, en el contexto mismo este de una explicación, podría llegar a definirse de manera valiosa, pero de manera subjetiva cuando se dice que debe ser de cabeza descarnada, que debe tener un buen volumen de cuello, que la cruz debe ser prominente, pero que debe respetar ciertas condiciones. Lo que nosotros queremos decirle a la gente es que eso es importante, pero se puede ir a la minucia. Hay una minucia, hay detalles muy valiosos para poder definir el caballo diagonal y poder saber que el caballo diagonal, para los que de pronto no están muy cercanos al caballo, el caballo es cualquier raza y no les importa mirar los detalles, pero cuando empezamos a definir las diferencias entre lo que es un diagonal y un lateral, hemos encontrado varias que voy a tratar de resumirlas y contarlas de manera ordenada para que la gente pueda saber que sí existen diferencias y que esas diferencias deben ser tenidas en cuenta, no solo para decir que sea algo de ellos, sino también para poder hablar de calidad. De hecho, se puede decir que un caballo diagonal, dependiendo de las medidas, puede sí ser diagonal, pero puede no obedecer a la calidad de ser de silla. Puede ser de silla, pero no obedecer a tener la calidad de competencia. Y existen tres balances para estos cuerpos, balances que hemos podido definir. El balance mismo del equino para poderse defender como un animal predado que necesita correr y escapar de su enemigo. Balance para ser de silla, que es ese caballo que tiene un balance con ventaja para poder soportar peso arriba. Y balance para el caballo de competencia, que es el balance del de silla, pero que es capaz de moverse elegantemente o con la calidad que un juez exige, aún con jinete arriba bajo las exigencias de la rienda y de algunas de las condiciones que se piden en las pruebas individuales que una competencia exige. Entonces, los tres balances son importantes. Vamos a hablar, voy a tratar de ayudarles a contextualizar frente a por qué el fino y por qué el diagonal. Y voy a estar abierto, obviamente, a preguntas o a pausas por parte suya para que si llegara a quedar algo de duda, podamos entonces irlas aclarando. En el contexto mismo de un cuerpo, nosotros dividimos el cuerpo del caballo para poderlo analizar en 9 partes. Las 9 partes invitan a que la gente antes de adquirir o cuando está criando o cuando quiera saber qué caballo de cruzar su yegua o qué tipo de yegua tiene, esas 9 partes son cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre si es una hembra o una costal si es un macho, el color y sus miembros de locomoción. Cada detalle de los que estoy diciendo por fracción es muy importante tenerlas en cuenta y ahí vamos entendiendo la diferencia hasta rostral entre un diagonal y un lateral. En esas 9 partes, que son importantes fraccionarlas, cuando hablamos de diagonales, las porciones de la cabeza, cuello y dorso son importantísimos tenerlas en cuenta. Por ejemplo, a diferencia de un fino, un buen diagonal es importante que tenga la longitud del dorso mayor a la longitud del cuello. Es decir, si usted midiera su caballo diagonal y su caballo diagonal tiene una calidad importante, o sea que es de silla y de competencia, y lo compara con un caballo fino, que sea de silla y de competencia, o sea, de un buen nivel, encontrará que al medir el diagonal, tomando la línea desde el tupé hasta donde se conecta el cuello en la cruz, y desde el mismo punto, o sea, donde se conecta el cuello en la cruz al final del dorso, encontrará que siempre hay más centímetros en el dorso y menos centímetros en el cuello. Eso es lo que tiene que ver con diagonales de alta calidad. Distinto de un fino. Los finos de alta calidad, cuando usted toma la misma medida del tupé o de ese huesecillo que hay en medio de orejas hasta donde se inserta el cuello en la cruz, y luego lo toma de ese mismo punto al final del dorso y lo compara, encuentra que la diferencia es inexistente o si hay diferencia, no supera 5 centímetros. Ahora pongámosle números. Si usted mide un buen diagonal, un buen trochador, podríamos encontrar que podrían haber 70 centímetros de cuello y 80 de dorso, mientras que en un buen fino podríamos encontrar 70 de cuello y 70 de dorso, porque la compensación del caballo fino le permite la agilidad no solo para poderse mover lateral, sino para poder reunir el andar en una distinta condición de elevación y avance. Cuando un caballo tiene el dorso tan largo como el cuello, en el caso del fino, su centro de gravedad es distinto a un caballo diagonal de alta calidad donde el cuello es más corto que el dorso. Tiene un cambio en el centro de gravedad logrando
una palanca distinta desde atrás y logrando facilitar algunas otras condiciones en el avance, como por ejemplo ser de pisadas diagonales 4 tiempos y no de pisadas laterales 4 tiempos. Eso en un solo factor. No sé si hasta el momento tenga alguna pregunta. Muchísimas, pero siga. Siga, siga. Continuando continuando las diferencias, el caballo fino, a diferencia del caballo diagonal, en las longitudes de los podales, en más de 6.000 animales medios hemos encontrado que usted puede encontrar un caballo fino con alta calidad, donde los movimientos le permitan no solo que a pesar de que tenga jinete arriba pueda moverse con agilidad, sino que además tenga movimientos hermosos para poder tener una calidad suficiente para que un juez en juzgamiento lo tenga en cuenta. Y hemos encontrado que la longitud de una cuartilla para una ejecución fina nunca supera los 8 centímetros. Es decir, el casco del caballo, donde termina el casco desde su base hacia arriba, empieza la falange, o sea, el hueso. Ese hueso, denominado también cuartilla, en los finos de alta calidad miden 8 centímetros, mientras que en los diagonales, hablemos de la trocha colombiana, miden de 9 a 10 centímetros. O sea que las longitudes de los huesos cambian. Y eso es lo que permite, además de lo que dije anteriormente, la facilidad para poderse mover en apoyos diagonales o en apoyos laterales. Pero hay más. Si medimos las longitudes de las cañas, digamos de los tarsos y metatarsos, adelante y atrás de un caballo, encontramos que las cañas de los caballos diagonales están siendo la más corta de 17,5 centímetros y siendo la más larga de 24 centímetros. Mientras que en fino mantenemos las medidas entre 21 centímetros a 24 centímetros. Si empezamos a notar, y tendría que dar muchísimos más números para que la gente entienda o para que se vayan metiendo en la idea de que un caballo no se mueve lateral porque sí, tiene una conformación que lo obliga al movimiento y el biotipo lo es todo en cuestiones de desempeño. Para poder hacer que el movimiento sea lateral o sea diagonal, la facilidad del movimiento está trazada en el diseño del cuerpo. Y si hablamos de diseño y nos vamos más allá de lo que es morfología, o sea, lo que es el aspecto, y nos metemos en lo que es morfometría, podemos encontrar diferencias importantes en lo que tiene que ver con longitudes de hueso, en lo que tiene que ver con longitudes de oso, longitudes de cuello. En lo que tiene que ver con algunas otras condiciones, es importante que sepan que cuando usted tiene un trochador colombiano, o sea, un trochador de lo que es la línea de un andar simple, trocha colombiana, recordando que la trocha es 4 tiempos diagonal y que el fino es 4 tiempos lateral, la cruz siendo la porción más alta del dorso para la raza criollo colombiano, notamos que en los buenos trochadores, y vuelvo y me meto en aquel que no solo es de silla, sino que además es de competencia, la cruz de un trochador casi siempre está entre 1,5, 2 centímetros más alta que el anca. Si esta mano representara la cruz y esta mano representara el anca, podríamos decir que de 1 a 1,5, 2 centímetros más alta es la cruz de un trochador de alta calidad. Mientras que hay un fino de alta calidad, la cruz está a la misma altura que el anca. Y eso tiene un efecto en la isocronía y la isometría. En alguna ocasión, midiendo caballos, usted puede encontrar finos con la cruz levemente más abajo que el anca. Y sigue siendo fino, sí, pero puede llegar a generar, gracias a que la colocación de la cruz impide el braceo más libre, generaría mayor suavidad de las manos, pero perjudicaría la quietud del anca. Pero sería fino. Lo importante aquí es saber que hay una conformación diferente a pesar de ser la misma raza. Y que cuando nos metemos en esa minucia de la que yo le mencioné ahora, señora Maritza, y ahorita aprovechando todos los seguidores de perfiles del paso fino, cuando usted empieza a notar que es importante ver estos detalles, entiende que el diseño de un caballo, al conocerlo, se puede calcular cuál es su agilidad, habilidad o desempeño a través de lo que se puede conocer hoy como una biomecánica. Recordando que el movimiento también es absolutamente conductual. De hecho, la conducta de un caballo inspira a lo que la impulsión pueda permitir. De hecho, hay caballos que tienen con qué moverse, pero no quieren. Hay caballos que quieren moverse, pero no lo hacen muy bien porque no tienen balances estructurales. E ir a la minucia permite saber cálculos de elevación, de frecuencia en la pisada, de claridad en el sonido, de lo que tiene que ver con isometría por batidas iguales, de lo que tiene que ver con isocronía porque suenan igual patas y manos a la hora del juzgamiento, y que eso es absolutamente morfométrico.
Entonces, las diferencias morfométricas, al conocerlas, usted empieza a entender que es más que alzada. Algunas personas podrán decirle, no, es que el fino es más bajito que el trochador. Eso en cuestiones morfométricas no miente del todo, pero no se ajusta al rigor de lo que significa morfometría, porque un caballo, cuando se empieza a medir de lo que tiene que ver con los 64 datos y las 45 correlaciones, podríamos encontrar que el fino es más pegado al piso que el diagonal, pero no más bajito que el diagonal. ¿A qué me refiero? Usted podrá tener dos caballos que tengan la misma alzada, uno trochador y uno fino. Pongámosle un número de alzada. Vamos a suponer que el fino y el trochador tienen unos 40 de alzada. Pero si usted le pregunta al sistema de agitador, ¿cuál es más pegado al piso? Y alguien responde antes de lo que yo pueda decir a través del cálculo, podrán decir que los dos son iguales de pegados al piso porque todos dos tienen 1,40 de alzada, pero resulta que no. El 1,40 de alzada no te dice qué tan pegado al piso está. Porque para poder calcular que un fino es más pegado al piso que un trochador, podríamos encontrar que para poder saber si está pegado al piso hay que hacer lo siguiente. Se toma la medida que hay de la cruz a la cincha. Ese dato se deja ahí. Luego se toma de la cincha al piso. Y ese dato se compara con el anterior. Supongamos esto, el trochador tenía 80 centímetros de la cruz a la cincha, pero de la cincha al piso tenía 75. 80 arriba, 75 abajo. Mientras que el fino podría tener 80 arriba, 70 abajo. Ambos tenían 1,40 de alzada. El trochador era 5 centímetros más pegado al piso, pero el fino era más 10 centímetros más pegado al piso. Porque la relación que existe es por el largo de cañas y el largo de cuartillas que dan la cercanía al piso y que tienen un efecto en el movimiento. O sea Sea que, las patas más largas o más cortas, en su totalidad, pues define. correcto, generando un efecto de distancia al piso, pero no desde la cruz, sino desde la zona de la cincha, o sea, pectoral a cincha, para Ujú. calcular la distancia al piso. Gracias por acompañarnos en este viaje para aprender sobre diagonales. Los invitamos a ver la próxima parte de esta entrevista.